Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En el nombre del Señor, nuestro Padre eterno, y en el nombre de Jesucristo, su Hijo, en el Cristo glorificado, resucitado, que está a la diestra del Padre, el que nos da vida y que nos sostiene, y por el Espíritu Santo que vive en nosotros. En nombre del Dios Trino te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. De corazón oramos a Dios para que tus necesidades sean suplidas en las riquezas de su gloria, pero que en este día, en forma muy especial, el Señor pueda tomar de sus tesoros eternos a través de la palabra y lograr ese propósito santo que tiene con tu vida. Que tú y tu casa sean muy, muy bendecidos en nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, busquemos el pasaje bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios nos bendiga, como hace siempre, a través de la exposición de su bendita palabra. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios revela en su palabra. Dios eligió dos casas en Israel. La casa de Abraham, que ya la hemos estudiado bastante. Dios le dijo a Abraham: en tu descendencia, en tu linaje, serán benditas todas las familias de la tierra. Hizo un pacto con él y un pacto con su descendencia para siempre. La descendencia directa de Abraham fue Isaac. La vez pasada expuse la simbología, la tipología. Dijimos que Abraham representa a Dios, Isaac como hijo representa a Cristo. Dijimos que Abraham como padre no tenía ninguna deficiencia biológica para no procrear. Él tuvo hijos antes de que naciera el hijo de la promesa. Y además tuvo hijos después que murió Sara. Él no tenía ningún impedimento. El impedimento estaba en Sara, porque Sara representaba a Israel y representaba a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces hablamos que la experiencia de Abraham de entregar a su hijo, su único, que es un tipo de Cristo, revela a Jesús. Quiero que vengan conmigo, abran sus Biblias, en el libro de Éxodo capítulo 19. Miren ustedes aquí, para no leer mucho. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Eso dijo Dios desde el monte Sinaí a Israel. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel:
Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Viene, traído a mí, de Egipto a mí. Ahora pues, si diereis oído, o sea, obediencia a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. La palabra especial tiene la connotación de propiedad. Ustedes van a ser míos, van a ser mi especial tesoro, me van a pertenecer. Yo voy a renunciar a todos los pueblos de la tierra para ser el Dios solo de ustedes. Aunque soy el Dios de las naciones, renuncio a todas y me caso espiritualmente con ustedes. Me desposo con ustedes. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Porque mía es toda la tierra. Miren ustedes que ahí lo dice. Mía es toda la tierra, pero yo renuncio a toda la tierra para que ustedes sean mi pueblo y yo sea vuestro Dios. El 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten ustedes, lo mismo que leímos en Primera de Pedro, el mismo plan. Eso indica que el mismo plan de Dios con Israel es el mismo plan de nosotros, con nosotros. Yo hablé en los últimos 2 mensajes, he hablado de la aplicación espiritual del Antiguo Testamento. Cómo se cumple en Cristo, en nosotros. Y hablamos la última vez de lo que era un verdadero israelita. Y usando la misma tipología, dije que Abraham es un tipo del padre. Isaac es un tipo del hijo. Y Jacob, que después se convierte en Israel, llega a ser un tipo de nosotros. Leímos que no es israelita el que lo es por nacimiento, sino el que lo es de corazón. El que lo es de corazón. No es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente bautizarse, no es suficiente ser fieles en todas las cosas. Es necesario vivir a Dios. Y digo todas las cosas porque usted puede dar los diezmos, las ofrendas, usted puede servir, predicar, y eso lo hace cualquiera. Un verdadero israelita es aquel que tiene corazón, que vive en integridad para con Dios. Porque santidad, en último análisis, es integridad para con Dios. Es mantener esa integridad, ese compromiso. No me quiero agradar a mí mismo. No busco lo mío, busco lo que es de Dios. Mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Mi interés no está aquí. No busco lo mío. Ni en cuanto a mis necesidades temporales, ni en cuanto a mis necesidades ministeriales, ni a mis metas y sueños. Mi todo es Dios. Yo vivo para Dios como Cristo vive para Dios. Yo crucifico mi carne y mis deseos para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Ese es un verdadero israelita. El que busca a Dios, el que espera en Dios, el que no compromete a Dios, el que no avergüenza a Dios, el que lleva los vituperios de Dios, como los llevó Jesús. Entonces, aplicando, Dios elige la casa de Abraham para que fuese un reino de sacerdotes y de gente santa. Guarden eso ahí. Entonces, ¿por qué después elige la casa de David? Porque más o menos el mismo pacto. Vengan conmigo, entonces, a 2 de Samuel. Capítulo 7. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿El qué? Él te hará casa. Aquí no está hablando que le va a hacer un templo o un edificio.
Aquí está hablando de una familia. Dios llama a Israel la casa de Jacob, la casa de Israel. El templo era otra cosa. Dios elige una familia y bendice la descendencia de esa familia en el caso de Abraham. Ahora Dios elige un rey llamado David y bendice la casa de ese rey. ¿De acuerdo? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo confirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Para cuánto? El hijo ahí directamente fue Salomón, pero Salomón no vivió para siempre. Está hablando de la descendencia de David, Salomón, el hijo de Salomón o los hijos de Salomón, y así sucesivamente, el linaje. Dice el 14, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y aunque está hablando directamente ahí a Salomón, está hablando a todos los hijos de David en el futuro, a la casa de David. Pero está hablando sobre todo a Jesús. Noten ustedes, piensen en Jesús. Y yo le seré a él padre. Jesús es el Hijo de Dios. Y él me será a mí mi hijo. Jesús fue llamado el Hijo de Dios. Naturalmente es una aplicación espiritual. Está hablando a Salomón. Y si él hiciere mal, porque Jesús no hizo mal, por estar uno de Salomón, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante. ¿De qué? De ti. Y será, escuchen ahora, y será afirmada tu casa. ¿Será qué? Y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable. ¿Cómo? Eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Graben ese último versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Amén. Entonces, Dios elige a David una segunda casa. Estos dos hombres fueron muy amados por Dios. Y a los dos el Señor les dio una casa firme. Entonces ellos dos son simbologías en Israel. Son tipos en Israel. Entonces miremos desde el punto de vista del linaje, porque son dos linajes escogidos. Dos casas elegidas donde Dios bendice a la posteridad. Vamos a ver ahora cómo esto, mis hermanos, se cumple en Cristo Jesús nuestro Señor. Vengan conmigo a Lucas capítulo 1. Dice aquí versículo 26 para que entendamos. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado ¿qué? Miren las mismas palabras allá del hijo de David. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué le dará? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y le dará el trono de David y reinará para siempre. Entonces, en Cristo es el cumplimiento de esas dos casas, de la casa de Abraham, porque Él es el sumo sacerdote.
y de la casa de David, porque Él es el Rey de Israel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para que entendamos eso, vamos a venir a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hablando acerca de Jesús, versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem o de paz. Esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pasen al capítulo 5 conmigo, capítulo 5. ¿Están conmigo? Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Noten ustedes? Todo sumo sacerdote se presenta a Dios para ministrar a favor de los hombres con ofrendas y sacrificios. Las ofrendas son para Dios y los sacrificios también para Dios, pero en este caso a favor del pueblo. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando de Aarón como sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía ya librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Denle un aplauso al Señor aquí. Muy bien. La historia de Melquisedec aparece en el capítulo 14 del Génesis, antes de Dios hacer el pacto con Abraham. Y aquí hace alusión. Es un personaje extraño, como dice ahí, sin principio. Dice aquí que sin padre y sin linaje. Pablo se vale de el silencio de la Biblia, de que no dice de dónde nació este rey. Generalmente los reyes venían de una dinastía. Este aparece en la narración bíblica y no se dice dónde viene. Los judíos pensaban que ese era Sem, el hijo de Noé, pero eso es una teoría. Yo creo que simplemente es un tipo, es una tipología. Pero se vale él del silencio de la Biblia, de que no dice de dónde procede, para aplicarlo a Jesús. Y fíjense que este personaje tenía los dos oficios. Era rey de justicia y era rey de paz. Era sumo sacerdote. Era sacerdote y era rey. Diga. Era sacerdote y era rey. Diga otra vez. Era sacerdote y era rey. ¿Y qué era Cristo? Era sacerdote y era rey. Amén. Era sacerdote y era rey. Como sacerdote está representado por la casa de Abraham. Porque a la casa de Abraham Dios le dijo a los hebreos: ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Por eso aquí menciona: nadie recibe la honra sino el que fue llamado como lo fue Aarón. Porque el sacerdocio Dios se lo dio a Aarón, hijo de Abraham o descendiente de Abraham. ¿Están conmigo? Entonces, fíjense que toma dos personajes aquí para aplicarlo a Jesús. Aarón, hijo de Abraham, le da el sacerdocio. Cristo lo toma.
El sacerdocio ahora es de Cristo, por decreto de Dios. Cristo no era de la tribu de Leví. Porque ahora este sacerdocio de Cristo abarca más que un sacerdocio familiar. Es el sacerdocio de toda una nación y de todo el mundo. Amén. Entonces Jesús llegó a ser hijo de Dios por un decreto de Dios. En el Salmo 2 Dios dice: yo he puesto mi rey en el monte de Sión. En el original dice: he ungido a mi rey con una ofrenda de libación. He puesto, la palabra puesto es: yo ungí con una ofrenda de libación a mi rey. Hablando de Jesús. Y luego dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Te doy como herencia a las naciones. Y te doy los confines de la tierra. Y termina el Salmo diciendo: adoren al hijo, bésenle y sírvanle con temor. Amén. Lo dio por decreto. Escuchen, lo dio por decreto. Lo hizo rey. Escuchen ahora, mis hermanos, para que entiendan. Jesús en el cielo siempre fue rey. Dios no lo está declarando rey porque nunca fue rey. Una cosa es el Cristo divino. El Hijo de Dios siempre fue rey. Siempre fue hijo de Dios en la eternidad. Cuando Dios lo declara hijo de Dios en la tierra, es representando a la humanidad. Amén. Es representando a la humanidad. Cristo declarado como hijo de Dios está en último análisis, está hablando de ti. Porque Él es hijo de Dios, porque nació entre los hombres, se hizo uno con los hombres, pero para salvar a los hombres. Pero siguió siendo hijo de Dios eternamente en su divinidad. Entonces, lo que es Cristo somos nosotros. Si Cristo es hijo de Abraham, yo soy hijo de Abraham. Si Cristo es linaje de Abraham, yo soy linaje de Abraham. Si Cristo es linaje de David, yo soy linaje de David. Si Cristo es sacerdote, porque Dios a la simiente de Abraham le asignó el sacerdocio, entonces yo soy sacerdote con él. Y si Cristo reina porque heredó la corona del trono de David, yo voy a reinar juntamente con él. ¿O no dice la Biblia? Si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Como quiera vamos a reinar con Él. Aleluya. Ahora ven al capítulo 1 de Apocalipsis. Dice Juan, el 4 para que entiendan. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No fue el primero que murió, ni el primero que resucitó. Pero para darle la preeminencia, porque los que resucitaron por causa de él. Aún los que resucitaron en el Antiguo Testamento resucitaron por él. Cristo primogénito, porque Cristo fue ofrecido desde la eternidad. Y para Dios murió y resucitó desde la eternidad. Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué cosa? El soberano de los reyes de la tierra. Y dice: al que nos amó y el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El 6. Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Amén. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. En otras palabras, reyes porque Él heredó. Él es la simiente de David. Y es rey por causa de David. Y yo estoy reinando con él por causa de David, de la simiente. Yo pertenezco a ese linaje. Diga: yo soy el linaje real. Yo soy linaje real. Amén. Soy linaje real. Lo heredé de Cristo. Dice que Cristo dice que reinaremos con Él. Dice la Biblia, reinaremos con Él.
Y ya Él está reinando, estamos reinando con Él. Porque Él nos dio toda autoridad. La iglesia administra las cosas del Señor. La gracia de Dios. Todo se lo dio a la iglesia. La hizo cabeza. Él es su cabeza y puso a la iglesia. Y le encomendó a la iglesia todas las cosas. La iglesia está reinando con Cristo. O sea, la iglesia es la súbdita de Cristo que usa la autoridad de Jesús para que la voluntad de Jesús se haga en la tierra. A través del Espíritu Santo. Estamos reinando con Él. Reinando, más adelante voy a hablar de eso. Él está gobernando a través de nosotros. Pero somos sacerdotes. ¿Qué somos? Sacerdotes. ¿Qué nos hizo? Reyes. Dice que nos hizo, no que nos va a hacer. Nos hizo ya reyes y sacerdotes. Cristo no es que va a ser sacerdote, ya es sacerdote. No es que Cristo va a ser rey, Cristo ya es rey. Amén. Gloria a Dios. Amén. Otro versículo. El 5:10. Ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde se le da tanta pleitesía y alabanza a Jesús. Cuando se abren los sellos y todo el mundo se desata, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, todo el mundo alaban al Cordero de Dios. En ese ambiente de adoración y de alabanza, miren ustedes para que entendamos ahí, mis hermanos, el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren ustedes, ¿qué hacían? Tenían arpas, estaban adorando, y copas llenas de incienso. Adoración y oración, los dos ministerios. Diga ¿qué? Adoración y oración. Esos son los dos oficios de un sacerdote. Diga, el sacerdote le ministra a Dios. Diga, el sacerdote le ministra a Dios con adoración y a los hombres con oraciones. Se presenta a favor de los hombres. ¿Qué está haciendo Cristo allá? Adorando al Padre como sumo sacerdote y también presentando todas las ofrendas de la iglesia. Y la de Él sobre todo se la presenta al Padre. Para ti, Padre, lo hago. Para ti lo hice. Y adora a Dios con las ofrendas de su pueblo, pero más con su propia ofrenda perfecta. Pero también vive, como leímos en Hebreos, para interceder por nosotros, para presentar nuestras debilidades. Estos son los dos oficios, mis hermanos, de un sacerdote. Diga, ministrarle a Dios con la adoración y ministrar a favor de los hombres con las intercesiones u oraciones. Ahora entienden por qué Dios a nosotros nos asignó como iglesia el ministerio sacerdotal. ¿Por qué tanto énfasis en la adoración? ¿Por qué tanto cuidado con la ofrenda que le damos a Dios? ¿Por qué las fiestas? ¿Por qué los jubileos? ¿Por qué tanto énfasis en fieles en esa área? Porque somos una casa profética y representamos a todo el cuerpo de Cristo. Estamos participando con Cristo como sumo sacerdote. Por eso nos está ministrando hoy estos mensajes, para que entendamos, para que se nos abran los ojos. Pídale a Dios que le dé corazón para entender. Si no, su vida va a ser una rutina. Usted va a hacer las cosas sin entenderlo. Los que suben aquí van a estar cantando, entonando, ensayando y haciendo, y no saben lo que están haciendo. Y usted allá abajo y yo también haciendo lo mismo, cantando y no sabemos por qué cantamos. Orando y no sabemos por qué oramos. Ahora usted lo está entendiendo. Y si usted lo entiende con el corazón, no con la razón y la mente y el intelecto, no por conocimiento, sino por revelación del corazón, entonces las cosas van a cambiar. Usted va a ser otro adorador y va a ser otro intercesor cuando usted entienda esto. Amén. Cristo no está a la diestra del Padre bebiendo café, ni contando chistes, ni viendo a los Yankees, ni entretenido en hobbies. Dice que traspasó los cielos y vive eternamente. Ni un solo segundo deja de orar por ti. Por eso tú estás firme en la fe.
Cuando estos temas llegan a la iglesia, es para hablar de triunfalismo. Triunfamos, gloria a Dios, soy esto. Y lo que queremos poner en el himno fino para estar bonito y cantar y muchas cosas. No. Toda gracia implica una responsabilidad. Estar en autoridad es estar en responsabilidad. Estar en autoridad es estar en responsabilidad. Y estar en ministerio sacerdotal implica el compromiso más profundo. Y debe ser el más leal y el más íntegro. Cuando la vida de los demás depende de su ruego. Si usted no ama a los demás, nunca va a rogar como debe rogar. Quítese del medio o dígale a Dios: dame el corazón de Jesús. Porque si yo soy linaje de Jesús, debo tener el corazón de Jesús. No es presumir. No es presumir. Esto es un oficio santo. Es una honra. Porque Dios nos eligió. A ti no te costó nada, pero a Jesús le costó dejar al Padre, exponerse al vituperio, al rechazo, a la burla. Tenemos que rescatar el evangelio, que deje ya de ser religión y se convierta en vida de Dios en Cristo Jesús. Hay quienes reposan los domingos y hay quienes viven en reposo de la fe eternamente. Hay quienes invocan el nombre del Señor y hay quienes viven siempre en la presencia. Hay quienes leen la Biblia y hay quienes viven la Biblia. Hay quienes hablan de Dios y hay quienes viven a Dios. Y ese es el linaje. Dice el 9, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Con qué nos redimió? Nos compró con su sangre. Y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Diga conmigo, ya yo no pertenezco a ningún linaje, a ninguna lengua, a ningún pueblo y a ninguna nación, porque yo fui comprado por su sangre. ¡Qué tremenda revelación! Deje el orgullo de ser colombiano, deje el orgullo de ser dominicano. Su reino no es de aquí. Usted fue comprado no para pertenecer a un linaje o una lengua, a un pueblo, sino para ser de aquel que derramó su sangre por usted. Ahí está nuestra identidad, mis hermanos. Ahí está nuestra identidad. Y nuestro oficio es ser sacerdotes y administrar la autoridad del reino de Cristo en la tierra. Que Dios abra los ojos a los ciegos. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dice el 10, que es el que nos corresponde. Y nos has hecho, otra vez, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿cómo? Sobre la tierra. ¿No sé eso qué? Diga conmigo: linaje de Abraham, linaje de David. En otras palabras, cuando usted quiere saber su identidad, diga: yo pertenezco a dos casas. Por el sacerdocio, a la casa de Abraham. Por el reino, a la casa de David. Porque son dos oficios asignados. Escuchen. En el desierto,
Cuando Dios apareció a Moisés en Horeb, ya saben ustedes todo el drama, Moisés, yo no sé hablar, envía a otro, etcétera, etcétera. Y Dios le dice, he visto a mi pueblo que está en Egipto, lo he reconocido y he decidido salvar a mi pueblo y rescatarlo de allí y te envío. Y Moisés dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Quién soy yo para ir al faraón y decir que deje ir a 1 millón de personas que constituyen la economía de ese imperio? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me va a escuchar a mí? Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Dice Moisés, una vara del desierto, tosca, ruda. Dice, tírala, y la tira. Y se convierte en una serpiente. Y le dice Dios, con esa vara tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y con esa vara tú lo vas a traer aquí. Y con esa vara tú lo vas a llevar a Canaán. O sea, y él no lo sabía, pero lo iba a llevar al Jordán allá para cruzar después a través de Josué. ¿Con qué? Con la vara. ¿Con qué? Con la vara. Esa vara, cuando Dios quería usar a Moisés, decía, por ejemplo, toma la vara, le decía. Léese, búsquese la palabra vara en el Pentateuco. Toma tu vara, le dice a Moisés. Y Moisés tomaba la vara, cuando iba a hacer algo para Dios. Toma la vara. Por ejemplo, cuando Dios se enojó con Moisés y determinó que Moisés no entrara a la tierra prometida, cuando él golpeó, fue con la vara que golpeó la peña. Porque Dios le dijo, toma la vara y habla a la peña. Entonces, ¿por qué tomar la vara si iba a hablar a la peña? Porque la vara representaba la autoridad de Moisés, que era la misma autoridad de Dios. Esa autoridad representaba el reino. ¿Qué representaba? El reino. La autoridad es el reino con la cual Dios realiza su voluntad. La vara. La vara. ¿Entendió usted? La vara. Dios entonces le dio a Moisés la vara del reino, de la autoridad. Pero después, más adelante, cuando Coré, Datán y Abiram se rebelan contra Moisés y dicen que han hecho el ministerio solo para ellos, han monopolizado el ministerio. Entonces, cuando ellos mueren, Dios ordena a Moisés. No lo voy a leer porque ustedes conocen ese relato. Él le dice que cada tribu de Israel traiga una vara. Y vinieron 12 varas. Y Dios dijo, metan las varas en el tabernáculo. Y la vara que reverdezca, esta es la vara de mi elección. Y entonces, al día siguiente fueron, y la vara que reverdeció y echó fruto, ¿fue la vara de quién? De Aarón. Y Dios dijo, tomen esa vara y métanla en el santuario para siempre, como un testimonio de que yo elegí la casa de Aarón para el sacerdocio. Ok, 2 varas, diga ya. 2 varas, 2 linajes. Diga 2 varas, 2 linajes. 2 varas, 2 linajes. 2 varas, 2 oficios, 2 ministerios. Noten la diferencia. La vara del sacerdocio siempre estaba adentro. Porque la vara del sacerdocio es para ministrar a Dios. Aunque usted esté ministrando a favor de los hombres, usted tiene que entrar a su presencia a pedir por los hombres. Pero el sacerdocio se ejerce adentro. La autoridad se ejerce afuera. Oigan los sacerdotes de Jehová. Nadie puede adorar a Dios si no tiene intimidad con Él. Usted puede ser un cantor, un músico. Si usted no tiene intimidad con Dios y su vara no está dentro en el santuario, usted puede ser un cantor, un músico, pero nunca va a ser un sacerdote. La ofrenda suya
usted la ofrece aquí, en la presencia, pero usted la prepara en su casa durante la semana. Dios no va a aceptar el domingo una ofrenda coja, ciega, con sarna. En otras palabras, si usted no vive en su casa, en su trabajo, a Dios, su ofrenda no es acepta. Como adorador estoy hablando, aquí en la presencia de Dios. Así como usted debe preparar en su sobre los diezmos y las ofrendas en su casa antes de traerlas aquí, así debe ser también su corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. Usted debe presentarse, limpiar su corazón y sus manos antes de entrar al santuario. Por eso había que lavarse las manos. David decía, levanto manos santas porque ya las lavé en el santuario antes de adorar a mi Dios. No levante esas manos, están asquerosas. Límpiesela primero. Usted está en la presencia de Dios. Deje su irreverencia, su liviandad y respete a Dios. Amén. Amén. Escuchen, amados. Vengan conmigo a Levítico capítulo 10. Leo versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué es fuego extraño? Aquel que Dios nunca mandó. ¿Qué fuego extraño? Qué fácil es la Biblia, ¿no? ¿Qué fuego extraño? Tenga mucho cuidado con el fuego extraño. Si Dios se lo mandó, es extraño. Mandó Dios que cuando se le adore a Él, haya un montón de humo en el altar y muchas luces. Eso es en los espectáculos públicos donde se le hace culto al arte de los artistas. Dios no introdujo eso. Eso es carne y sangre. Totalmente carne y sangre. Lo que debe estar brillando y palpadeando es el corazón en la presencia de Dios. Y con mucho temor. Y dice el versículo 2. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Escuchen. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón. Esto es, atención que este es el versículo. Esto es lo que habló Jehová diciendo. En otras palabras, eso que Dios hizo de matarlos a ellos está relacionado con lo que Dios dijo. Y mira ahora lo que Dios dijo. En los que se acercan, dice aquí, en los que a mí se acercan, me santificaré. ¿Quiénes se acercaban a Dios? Dígame, ¿quiénes se acercaban a Dios para ministrar en el santuario? ¿Quiénes entraban a llevar las ofrendas del pueblo? ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces, el oficio más importante de un sacerdote es santificar el nombre de Dios. Una vez predicamos lo que es santificar el nombre de Dios. Es glorificarlo en lo que hacemos. Es que lo que hacemos está en armonía con su perfecta voluntad y su carácter santo. ¿Cuál es lo que Dios espera, lo que Dios requiere de un sacerdote? Escuchen, ahí está. En los que a mí se acercan, o sea, los sacerdotes, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Jehová cayó. Digo, Aarón cayó. Atención acá. Aquí están las dos cosas. Ahí está. En los que a mí se acercan, digan los sacerdotes, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, diga la vara de la autoridad Moisés, seré glorificado. Adentro lo santifico, afuera lo glorifico. Diga, adentro lo santifico, afuera lo glorifico. Cuando yo voy a usar la vara como sacerdote, adentro yo lo santifico. Y para yo santificarlo adentro es porque yo lo glorifiqué afuera. Porque tenemos las dos varas. Acuérdense, la vara de Moisés siempre estaba afuera.
que es la vara de la autoridad, la vara del reino. La vara de sacerdote de Aarón estaba adentro. Por eso Cristo, para ser sacerdote, traspasó los cielos y entró. ¿Cristo qué? Entró. ¿Dónde entró? Al cielo, a la presencia de Dios, a presentarse a Dios por nosotros. ¿Dónde se ejerce el ministerio sacerdotal? Adentro, no afuera. A Dios no se le da una ofrenda afuera. Dios está adentro. Hay que entrar a llevar la ofrenda. Y llevando la ofrenda yo le santifico. Santificándolo. Haciendo las cosas que Él ordenó con respeto, reverencia y temor y amor. Y afuera, yo preparo mi ofrenda, pero afuera también yo vivo en la autoridad del Señor, aplicando el mensaje. Moisés estaba afuera, en todos los asuntos, administrando todos los asuntos de Dios. Todo lo que Dios ordenó con el pueblo, estaba Moisés afuera, glorificando a Dios afuera con todo lo que hacía. Y el día que no santificó su nombre, ¿saben ustedes que así llamó Dios al pecado de Moisés? La gente dice, Moisés pecó porque golpeó la peña con ira. Moisés pecó porque desobedeció a Dios. Moisés, todo eso es verdad, pero cuando Dios dijo por qué pecó, dijo, porque no santificó mi nombre delante del pueblo. Dios dijo eso, porque no santificó mi nombre. Dios dijo, porque no santificó mi nombre. En otras palabras, Moisés tiene una ira con el pueblo, tiene una espina con el pueblo. Cuando Dios le dijo, toma tu vara, en otras palabras, si tomas a la vara, me vas a representar con la vara. Miren ustedes un ejemplo aquí. Nadab y Abiú entraron con fuego extraño, un sacerdocio, prácticas, un fuego que Dios no había encendido. ¿Qué es lo que pasa hoy? Vamos, alaben. Y estamos produciendo una ofrenda. Yo he ido a iglesias que hasta que no hay gritos y la gente se pone frenética, no le entregan al predicador, porque están elaborando una ofrenda. Por eso me amigo, canten, digan esto. Hermanos, el que fue llamado a adorar no es que está lo motivando. El amor de Cristo es que nos motiva. El celo, el amor por Dios es lo que te motiva a ti. Dejemos de estar encendiendo fuego que Dios no ha encendido. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés, cuando Dios le dijo, toma la vara y habla a la roca. No era con la vara que iba a hablar. Toma la vara es, ahora me vas a representar a mí con la vara delante del pueblo. Y va a ser un milagro. Habla y va a salir agua. Usa la autoridad. Diga reino, la vara del reino. Que Cristo tiene las dos varas y tú y yo tenemos las dos varas. La vara de sacerdocio y la vara del reino. De dos casas. Heredamos de la casa de Abraham el sacerdocio. Y de la casa de David el reino. Somos reyes y sacerdotes. Dos linajes, dos casas. Dos pueblos, que es un solo pueblo. Dos familias, una familia. Porque David también descendía de Abraham. Ahí se juntan. ¿De acuerdo? Cuando Dios le dice a Moisés, toma la vara, me vas a representar para hacer esto. Pero como él tenía una espina con el pueblo, una molestia, y entonces golpeó. Golpeó con incredulidad y fue que dijo, que Jehová haga llover y haga tal cosa. Y golpeó. Y ¿saben ustedes por qué no santificó el nombre de Dios? Porque no lo representó. Actuó Moisés, no actuó Dios. ¿Por qué actuó Moisés? Porque él tenía una ira y la volcó contra el pueblo, representando a Dios. Ten cuidado cuando tú estás en el lugar de Dios. Es como, yo ahora mismo estoy en el lugar de Dios. Si yo me pongo aquí a hablar de mí y comienzo a hacer cosas raras, un día tendré que darle cuenta a Dios. No estoy santificando el nombre de Dios. Yo debo decir lo que Dios dice. Yo tengo un mensaje de Dios para el pueblo de Dios a través de la palabra de Dios. Yo tengo que ser íntegro a que me envió y a quienes Dios me envió, llevándolos a Dios y no llevándolos a ninguna otra cosa, ni a mí ni a nadie. Amén. Muy bien. ¿Usted entendió los dos oficios?
Diga, 2 casas, 2 linajes, 2 oficios, reyes y sacerdotes. Ahora, para terminar, vamos al versículo que siempre hemos usado. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 1. Desechando, oigan la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En otras palabras, Jesús dijo de Natanael: este no es un Jacob engañador, sino un Israel que persiste con Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En otras palabras, límpiate antes de entrar al santuario. Si vas a ministrar a Dios, que saca la malicia, saca el engaño, saca la hipocresía, saca la envidia y todas las distracciones. Y dice ahora, ahí hay que tener corazón: desead como niños, como recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Está hablando de la palabra, para que con ella crezcáis para salvación. Hay que desear la palabra como un niño recién nacido. Cuando el niño tiene hambre, pega el grito. Ese es su lenguaje para pedir. Así debe ser. Debíamos venir nosotros acá. Como niños, sin malicia, sin engaño, sin hipocresía. Y dice el 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si ustedes conocen a Dios, saben que así se le adora y así se entra a su presencia. Y dice ahora, acercándoos a Él, diga adentro. El sacerdote entra, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, escuchen ahora, sed edificados, ¿cómo qué? Como casa espiritual. ¿Qué somos? Casa espiritual. Les he hablado de 2 linajes y de 2 casas que son una sola casa, porque tanto Jesús como David descendían de Abraham también. Solamente que hay 2 oficios, reyes y sacerdotes. Sed edificados como casa espiritual. Estamos siendo edificados. Dios está construyendo. Somos piedras vivas. Dios está colocando en el edificio. Somos morada de Dios en el espíritu. Somos templo de Dios. Somos ofrenda para Dios. Somos sacerdotes para Dios. Por eso somos casa espiritual. ¿Y qué cosa? Y sacerdocio santo. Escuchen ahora, diga propósito. Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios a Dios en Jesucristo. El 6. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora, escuchen ahora, atención aquí. Mas vosotros sois linaje, ¿qué cosa? Escogido, real sacerdocio. Párense ahí. Usted no es un sacerdocio cualquiera. Usted es un real sacerdocio. Basilea es la palabra griega, que significa reino, reinar. Real viene de reino, viene del rey. Y en esa expresión, real sacerdocio, están los 2 ministerios. Real, porque viene del rey. Y sacerdocio, porque viene de la administración de ofrendas
de adoración a Dios y de oración a favor de los hombres. Real sacerdocio. Ahí están los ministerios. Real, porque viene de realeza, viene de reino. Y en este pasaje se nos dice cómo entrar, pero ahora no va a decir cómo salir. Escuchen, escuchen. Dice el 4, acercándoos a él, diga entrar, como sacerdote para darle ofrenda al Señor. Dice ahora el 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora dice para qué, ahora vamos a salir, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A qué cosa? A su luz admirable. Le doy un aplauso al Señor. Amén. Amén. Diga, adentro le ministro, afuera lo represento. Diga, adentro le ministro, afuera le represento. Adentro estoy con él. Diga, Jesús dice que eligió a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Acércate para ministrar a Dios y presentar a tus hermanos. Y sal para mostrar la imagen del Señor. Y ahí es que tú llevas la vara de la autoridad. Toda autoridad me da en el cielo, reinando. Todo lo que hacemos es el reino de Dios. Dios nos ha ministrado siempre del reino. El pastor Manolo nos está predicando del reino. ¿Y cómo es que es el reino? Vivir a Dios, salir afuera a vivir a Dios, usar la autoridad, acuérdense que no es solamente con el poder que se gobierna. Se gobierna con la obediencia. ¿Con qué se gobierna? Con la obediencia. Se gobierna más con la obediencia porque facilita que Dios haga lo que quiere a través de nosotros, que con la autoridad. Algunos quieren el reino para hacer milagros. Con el reino se hacen milagros, pero con el reino se realizan las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no siempre son milagros, son instrucciones. Dios gobierna de acuerdo a lo que Él es. El reino de Dios es justicia porque Dios es justo. El reino de Dios es santo porque Dios es santo. El reino de Dios es amor porque Dios es amor. Tal como es Dios, así reina. Y si usted recibió la vida de Dios en el reino, usted va a vivir como Dios vive. Denle un aplauso al Señor. Reyes y sacerdotes. 2 oficios, 2 varas, 2 linajes, 2 funciones, 2 casas, un parentesco. En Cristo se une el sacerdocio y el reinado, y en ti también. Oremos a Dios. Yo te bendigo a ti, mi hermano. Mi hermana, yo te bendigo. Yo ruego al Señor que esta exposición de su palabra no sea simplemente información para satisfacer la curiosidad tuya o la mía, sino que sea palabra de vida, que enderece tus caminos en la voluntad de Dios y que te haga entender que esa gracia y esa honra que Dios te dio es para esas 2 cosas, para como sacerdote tú entres a estar con Él y a ministrarle a Él alabanza e intercesión a favor de tus hermanos, pero salir afuera con la vara de su autoridad, la vara de su reino, y a través de la obediencia y del testimonio dar a conocer al Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.